Era una tarde gris cuando Ana, una madre de 2 hijos, escuchó por primera vez la palabra autismo. Se encontraba en una consulta médica, rodeada de otros padres con rostros preocupados. Mientras el doctor explicaba los síntomas y los desafíos que enfrentan los niños autistas, Ana se sintió abrumada. No podía comprender cómo una etiqueta podría definir la vida de su hijo, así que se permitió reír, pensando que todo era un exceso. ¿Cómo podía un diagnóstico cambiarlo todo? Pero esa risa pronto se tornaría en lágrimas, en un viaje que nunca imaginó que tendría que emprender. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Los días comenzaron a pasar, y con ellos, las inquietudes de Ana se transformaron en una mezcla de confusión y negación. Su hijo, Lucas, era un niño alegre, lleno de energía y curiosidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Ana comenzó a notar comportamientos que la hacían dudar. Lucas no siempre respondía a su nombre, a menudo se sumía en su propio mundo y, en ocasiones, parecía no entender las reglas de un simple juego. Ana lo observaba con una mezcla de amor y angustia, luchando contra la idea de que algo podía estar mal. Las miradas de los demás también la atormentaban. En el parque, cuando Lucas se emocionaba demasiado y gritaba, las otras madres la miraban con desaprobación. «No sabe controlarlo», murmuraban. Ella, con el corazón en la mano, intentaba justificarlo, pero las palabras se le atragantaban. La risa que había brotado en el consultorio médico se convirtió en un eco de su propia incredulidad. ¿Por qué no podía aceptar lo que estaba sucediendo? Una noche, Ana se sentó en la cama de Lucas mientras él dormía. La luz tenue iluminaba su rostro sereno, y por un instante pudo ver al niño que siempre había sido, su risa, su alegría. Pero entonces recordó las palabras del doctor. ¿Acaso estaba fallando como madre al no tomar en serio las señales que el universo le estaba enviando? La culpa comenzó a calar hondo en su pecho. Decidió que era momento de buscar respuestas. En su búsqueda, asistió a talleres y grupos de apoyo. Allí, conoció a otras madres que compartían sus miedos y esperanzas. Las historias resonaban en su alma, pero Ana seguía sintiendo que no pertenecía a ese mundo. «Mis problemas no son tan grandes», pensaba mientras escuchaba relatos desgarradores de aceptación y lucha. Sin embargo, cada encuentro la acercaba un poco más a la verdad que había estado evitando. Un día, mientras veía a Lucas jugar con un grupo de niños, se dio cuenta de que no estaba solo. Su forma de interactuar era diferente, pero era su forma. En ese momento, sintió un destello de esperanza. Quizás el autismo no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva narrativa. Decidió que no podía seguir en la negación. Tenía que abrazar la realidad, por dura que fuera. Las semanas pasaron y Ana comenzó a notar cambios en su relación con Lucas. Cada pequeño avance, cada sonrisa compartida, se volvía una victoria. A pesar de las dificultades, se dio cuenta de que había nuevos lenguajes que podían hablarse. El de los gestos, los dibujos y los momentos de silencio compartido. La risa que antes la había hecho sentir culpable ahora se convertía en el puente que unía su mundo con el de su hijo. Pero no todo era fácil. Ana enfrentó momentos de profunda soledad. Había días en que sentía que el cansancio la superaba, que la incomprensión de quienes la rodeaban la encerraba en un laberinto oscuro. Se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a su hijo y el deseo de que él fuera aceptado por los demás. El miedo a lo desconocido comenzaba a hacerse presente, y las noches se volvían interminables, llenas de preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuchó risas a lo lejos. Miró hacia un grupo de niños que jugaban a la pelota. Lucas los observaba desde un rincón, su mirada llena de anhelo. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no podía acercarse? Se acercó a él y, tomando su mano, le dijo: «Vamos, hijo, inténtalo». En ese momento, Lucas sonrió, y juntos se unieron al juego. Fue un instante mágico, donde las dudas se desvanecieron por un breve momento, y el amor triunfó sobre el miedo. La conexión entre madre e hijo se fortalecía, pero aún había un camino largo por recorrer. Ana continuó investigando y aprendiendo sobre el autismo. Descubrió que no era una debilidad, sino una forma diferente de ser. Aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Lucas, apreciando su creatividad y su manera única de percibir la vida. Cada pequeño paso se volvía un triunfo, cada avance era celebrando como si fuera un gran logro. Finalmente, llegó el día en que Ana tuvo que enfrentar a sus propios demonios. Durante una reunión escolar, un maestro expresó su preocupación sobre el comportamiento de Lucas. Ana sintió que el aire se le escapaba. Sin embargo,
En lugar de reprimir sus emociones, decidió hablar desde el corazón. Compartió su experiencia, sus miedos y, sobre todo, su amor incondicional por su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba, y en ese instante sintió una liberación. Nadie podía entender la profundidad de su lucha como ella lo hacía. El momento culminante llegó cuando un niño se acercó a Lucas en el parque y le ofreció su juguete. Ana observó desde la distancia, el corazón latiendo con fuerza. Lucas, sorprendido, sonrió. Ese instante se convirtió en un símbolo de esperanza. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre habría luz en los momentos más oscuros. Ana aprendió a abrazar la incertidumbre. Su camino no estaba exento de desafíos, pero cada día se sentía más fuerte. Comprendió que el amor por su hijo era el motor que impulsaba su vida. Decidió dejar de lado las risas nerviosas y aceptar con valentía lo que significaba ser madre de un niño autista. Se convirtió en su defensora y su mayor apoyo. El viaje que comenzó con risas se transformó en un sendero de aprendizaje y amor incondicional. Ana abrazó la realidad de Lucas y descubrió la belleza en su singularidad. Aprendió que el autismo no definía a su hijo, sino que era una parte de su historia. Y así, poco a poco, la tristeza se convirtió en orgullo, las lágrimas en risas. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. A medida que pasaban los días, Ana comenzó a conectarse más con otras madres que vivían situaciones similares. Se unió a un grupo de apoyo donde compartían experiencias, temores y, sobre todo, celebraciones. Cada encuentro era una mezcla de risas y lágrimas, pero lo que más resonaba en cada historia era el amor incondicional que todas sentían por sus hijos. Ana se sintió menos sola, comprendida en un mundo que a menudo parecía no tener espacio para la diversidad. Una tarde, durante una de estas reuniones, una madre compartió un relato sobre cómo su hijo había comenzado a comunicarse a través del arte. Ana escuchó con atención mientras la mujer mostraba dibujos coloridos que su hijo había creado. Fue entonces cuando una chispa de inspiración iluminó su mente. ¿Y si Lucas también pudiera expresarse de esa manera? Decidió que era hora de experimentar con diferentes formas de comunicación que no fueran solo las palabras. De regreso a casa, Ana preparó una serie de materiales artísticos, papel, colores, pinceles y plastilina. Se sentó junto a Lucas y, con una sonrisa, le presentó los materiales. Al principio, él miró con curiosidad, pero luego, poco a poco, comenzó a tocar los colores y a hacer sus primeros garabatos. Ana sintió que estaba presenciando un milagro. Cada línea que Lucas trazaba en el papel era una ventana a su mundo interior, un mundo que, hasta entonces, había estado oculto tras un muro de incomprensión. Con el tiempo, la actividad artística se convirtió en un ritual diario. Lucas floreció en ese espacio de creatividad. Sus dibujos eran caóticos, pero estaban llenos de vida. Ana decidió hacer una pequeña exposición en su casa, invitando amigos y familiares para que pudieran ver el talento de su hijo. La noche de la exposición, la sala se llenó de risas y asombro. Cada obra contaba una historia, un fragmento del alma de Lucas. Ana sintió que había dado un gran paso. No solo había encontrado una forma de comunicación para su hijo, sino que también había construido un puente hacia el mundo exterior. Cada halago que Lucas recibía le daba más confianza. La mirada de su madre brillaba de orgullo, y Lucas pudo ver que su arte era valorado. Los meses pasaron, y la vida de Ana y Lucas continuó evolucionando. A pesar de los altibajos, Ana aprendió a celebrar cada pequeño logro. Desde una nueva palabra que Lucas lograba pronunciar hasta una nueva forma de conectar con otros niños en el parque. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre su hijo y sobre sí misma. Un día, mientras paseaban por el parque, Ana se encontró con la madre del niño que había compartido su juguete con Lucas. La mujer se acercó, sonriendo. «He visto cómo Lucas ha crecido», dijo. «Es increíble cómo se expresa a través del arte. Mi hijo está ansioso por jugar con él otra vez». Ana sintió una oleada de gratitud. Esa conexión, ese reconocimiento, era lo que siempre había deseado. La aceptación de Lucas no solo debía venir de ella, sino de su entorno. A partir de ese momento, Ana comenzó a organizar pequeñas reuniones en el parque donde los niños pudieran jugar juntos. Se convirtió en un espacio inclusivo, donde cada uno podía ser quien era. Ana se dio cuenta de que, al abrir su corazón y su hogar, estaba también abriendo la puerta a la comprensión y al amor. Con el tiempo, Ana decidió que quería compartir su experiencia más allá de su círculo cercano. Comenzó a escribir un blog,
sobre su vida como madre de un niño autista. En el blog narraba no solo las dificultades, sino también las alegrías y las lecciones aprendidas. Su historia resonó con muchas otras familias y pronto comenzó a recibir mensajes de apoyo y agradecimiento de personas que se sentían inspiradas por su valentía. Una tarde, recibió un mensaje de una madre que vivía en otra ciudad. «Tu historia me ha dado esperanza», escribió. «Estaba perdida y no sabía cómo seguir. Gracias por compartir tu experiencia». Ana se dio cuenta de que su viaje no solo había transformado su propia vida, sino que también podía ser un faro de luz para otros. El blog se convirtió en una comunidad donde las madres y padres podían compartir sus historias, consejos y recursos. Ana se sintió honrada de poder ser parte de algo tan significativo. La tristeza que alguna vez había sentido por la falta de comprensión se transformó en una misión: educar a otros sobre el autismo y promover la inclusión. Con el tiempo, Ana fue invitada a hablar en conferencias y eventos sobre su experiencia. Cada vez que subía al escenario, sentía un cosquilleo de nervios, pero también una profunda satisfacción. Compartir su historia se había convertido en una forma de empoderar a otros, de dar voz a quienes a menudo eran silenciados. En una de esas conferencias, Ana conoció a un grupo de profesionales que trabajaban en el campo del autismo. Juntos, comenzaron a desarrollar talleres para padres, educadores y niños, promoviendo la empatía y la comprensión. Ana nunca imaginó que su experiencia personal pudiera llevarla a un camino tan enriquecedor, donde podía ayudar a construir un mundo más inclusivo. Un día, mientras revisaba los dibujos de Lucas, sintió una profunda conexión con su hijo. Cada trazo en el papel era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre había belleza en la diferencia. Lucas había enseñado a Ana lecciones valiosas sobre la vida, sobre el amor, sobre la perseverancia y la aceptación. Ana miró a su alrededor y se dio cuenta de que cada paso que había dado la había llevado a un lugar de gratitud. Aprendió a encontrar alegría en los momentos cotidianos, a no dar nada por sentado. Cada sonrisa de Lucas, cada nuevo logro, era una celebración de su singularidad. El viaje de Ana y Lucas no había sido fácil, pero había valido la pena. Se habían convertido en un equipo, enfrentando el mundo con valentía y amor. En su corazón, Ana sabía que el autismo de Lucas no era un obstáculo, sino una parte integral de su historia, una historia que seguía escribiéndose día a día, llena de esperanza y posibilidades infinitas. La vida cotidiana se transformó en un lienzo donde cada día se pintaba con nuevas experiencias. Ana empezó a documentar su viaje, creando un blog donde compartía sus vivencias, los altibajos y las pequeñas victorias de Lucas. Pronto, su espacio en Internet se convirtió en un refugio para muchas familias que enfrentaban situaciones similares. Ana recibía mensajes de apoyo, de gratitud, sobre todo, de identificación. Era un recordatorio de que no estaban solos en esta travesía. Una de las historias que más le impactó fue la de una madre que, al igual que ella, había sentido el peso de la soledad. Esta mujer le escribió un mensaje emotivo sobre cómo había encontrado consuelo en las palabras de Ana. Le contaba que, gracias a su blog, había comenzado a ver a su hijo con otros ojos, celebrando cada pequeño avance, por insignificante que pareciera. Esa conexión fue un bálsamo para Ana, quien comprendió que su dolor y su amor resonaban en el corazón de muchas otras madres. A medida que su comunidad crecía, Ana organizó encuentros mensuales en los que padres y educadores podían compartir sus experiencias, aprender unos de otros y construir una red de apoyo. En cada reunión, las historias se entrelazaban, y las risas y las lágrimas se mezclaban en un ambiente de comprensión mutua. Ana se sentía en casa, rodeada de personas que comprendían lo que significaba tener un hijo diferente. El tiempo pasó, y Lucas continuó desarrollándose a su propio ritmo. A menudo, Ana se sorprendía al descubrir nuevas habilidades en él. Un día, mientras estaban en la cocina, Lucas decidió intentar hacer galletas. Aunque al principio Ana dudó de su capacidad para seguir la receta, decidió confiar en su instinto. Con paciencia, guiaron sus manos mientras mezclaban los ingredientes. El resultado fue un desastre delicioso, pero lo más importante fue ver la felicidad en el rostro de Lucas. Esa chispa de orgullo iluminó su día y fue un recordatorio de que a veces la verdadera magia ocurría en los momentos más inesperados. Con el tiempo, Ana se convirtió en una defensora activa del autismo en su comunidad. Comenzó a participar en conferencias y paneles, compartiendo su historia y abogando por una mayor inclusión en las escuelas y en la sociedad. Su voz resonaba con fuerza, y su pasión por generar un cambio positivo inspiraba a otros a unirse a la causa. Ana sentía que cada palabra que pronunciaba era una flecha que apuntaba hacia un futuro más brillante para Lucas y para todos. Los niños neurodiversos.
Un día, durante una charla en un evento local, Ana se encontró con un grupo de educadores que estaban interesados en implementar programas inclusivos en sus escuelas. Se sintió emocionada al ver el interés genuino en sus rostros. Ana compartió su experiencia sobre cómo la inclusión no solo beneficiaba a los niños con autismo, sino que enriquecía a todos los estudiantes. La diversidad en el aula fomentaba la empatía, la creatividad y la comprensión, aspectos esenciales para el desarrollo social y emocional de todos los niños. La respuesta de los educadores fue abrumadora. Muchos de ellos compartieron historias sobre sus propias luchas y triunfos al trabajar con estudiantes que tenían necesidades especiales. Ana se dio cuenta de que había un deseo colectivo de aprender y crecer, y que juntos podían hacer una diferencia real en la vida de muchos niños. Esa conexión la llenó de esperanza y determinación. A medida que el año avanzaba, Ana también se dio cuenta de que su propia perspectiva sobre el autismo había evolucionado. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Cada vez que Lucas la miraba con esa mezcla de curiosidad y amor, sentía que el mundo se detenía por un instante. Sus ojos brillantes eran un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, su viaje estaba lleno de momentos mágicos. Un día, mientras paseaban por el parque, Lucas comenzó a correr hacia un grupo de niños que jugaban. Ana sintió una punzada de ansiedad, pero decidió dejarlo ser. Observó cómo, sorprendentemente, Lucas se unió al juego sin miedo, riendo y disfrutando del momento. Ana sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Era un paso significativo, no solo para Lucas, sino también para ella como madre. Aprendió que, a veces, era necesario soltarse y permitir que los hijos exploraran el mundo a su manera. La conexión que Ana había cultivado con Lucas se fortalecía cada día. Juntos, habían creado un vínculo único, una danza de amor y comprensión que superaba las palabras. Ana entendía que su rol como madre era acompañarlo, guiarlo, en ocasiones, ser su voz en un mundo que a menudo no lo entendía. Esa responsabilidad la llenaba de fuerza y determinación. Con el paso del tiempo, Ana también empezó a ver cómo su historia se entrelazaba con la de otros. Cada familia tenía su propia narrativa, sus propios desafíos y victorias. En cada encuentro se compartían risas y lágrimas, pero también estrategias y herramientas que facilitaran la vida diaria. Ana se dio cuenta de que, aunque cada viaje era singular, todos compartían un hilo común, el amor incondicional por sus hijos. A través de sus talleres y reuniones, Ana comenzó a implementar un programa de arte terapéutico. Creía firmemente en el poder del arte como medio de expresión y sanación. Los niños, junto a sus padres, comenzaron a explorar sus emociones a través de la pintura, la música y la danza. Ana observó cómo, a través del arte, muchos de ellos encontraban un nuevo lenguaje, una forma de comunicar lo que a veces no podían expresar con palabras. El programa se convirtió en un éxito, y cada sesión estaba llena de risas, creatividad y una sensación palpable de pertenencia. Ana sabía que estaban construyendo algo más que solo un taller. Estaban creando una comunidad donde cada voz era valorada y cada historia contada. La conexión entre los padres y los niños se profundizaba, y Ana se sentía agradecida de ser parte de ese viaje transformador. Las experiencias compartidas en el taller ayudaron a muchas familias a superar sus propios miedos e inseguridades. Ana escuchó historias de niños que, gracias a la terapia artística, habían comenzado a comunicarse mejor y a interactuar con sus compañeros. Los padres también se sintieron empoderados al ver el progreso de sus hijos. Cada lágrima derramada durante las sesiones era testimonio del esfuerzo y la dedicación que todos estaban poniendo en el camino hacia la aceptación. Ana, a su vez, comenzó a ver su propia evolución. A medida que ayudaba a otros, se dio cuenta de que también estaba sanando. Su dolor, su miedo y su incertidumbre se transformaban en algo más, en fuerza, en resiliencia. Lucas, con su espíritu indomable, la había llevado a un lugar de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada desafío se convertía en una oportunidad para crecer, para aprender y para amar. En una de las sesiones del taller, un padre compartió su historia de cómo había luchado con el rechazo de su entorno debido a la condición de su hijo. Ana escuchó en silencio, sintiendo la angustia en sus palabras. Pero, en lugar de dejarse llevar por la tristeza, decidió ofrecer un espacio de apoyo. Juntos, comenzaron a discutir cómo podían cambiar esa narrativa, cómo podían ser agentes de cambio en sus propias comunidades. La conversación fluyó, y cada persona en la sala comenzó a compartir sus propias experiencias. Ana se dio cuenta de que había un poder inmenso en la vulnerabilidad. Cada historia, cada lágrima, cada risa, estaba tejiendo una red de solidaridad y amor. Ese día,
Se sintió más conectada que nunca a su propósito: ser una voz para aquellos que no podían hablar y ayudar a construir puentes entre mundos que a menudo parecían distantes. Con el tiempo, Ana se convirtió en una líder en su comunidad. Su pasión por la inclusión y la comprensión del autismo resonaba en todos los rincones. Fue invitada a dar charlas en escuelas, conferencias y eventos comunitarios. En cada presentación, Ana compartía no solo su historia, sino también la de Lucas, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y amor. Mientras tanto, Lucas continuaba creciendo y explorando su mundo. Ana observaba cómo cada día se convertía en un nuevo capítulo lleno de sorpresas. A veces, se preguntaba qué sería de él en el futuro, pero rápidamente se recordaba que el viaje era lo que importaba. Las expectativas podían ser una carga, pero el amor y la aceptación eran lo que realmente importaba. La relación entre madre e hijo floreció, y cada día se sentían más conectados. Lucas, con su mirada curiosa y su corazón abierto, la enseñaba a ver la vida a través de una lente diferente. Aprendió que los momentos más simples podían ser los más significativos, y que el amor podía superar cualquier barrera. Ana nunca olvidó los días oscuros, pero ahora esos recuerdos eran solo parte de su historia. Había encontrado su voz y su propósito, y estaba decidida a seguir avanzando, no solo por Lucas, sino por todos los que compartían ese camino. La vida era un viaje impredecible, pero con amor y empatía, todo era posible. Nunca imaginó que su experiencia como madre de un niño con autismo la llevaría a un camino de transformación personal y comunitaria. A veces, se detenía a reflexionar sobre el viaje que habían emprendido juntos, y una sonrisa iluminaba su rostro. Con Lucas a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Juntos, habían creado un legado de amor y aceptación, un testimonio de que, a pesar de las dificultades, siempre había un rayo de esperanza. Ana decidió que era hora de compartir su historia con el mundo. Comenzó a escribir un blog en el que relataba sus vivencias, los obstáculos que habían superado y las lecciones aprendidas. Las palabras fluyeron de su corazón, cada una impregnada de amor y determinación. A medida que publicaba sus relatos, empezó a recibir mensajes de otras madres y padres que se sentían perdidos en su propia travesía. La conexión que formó con ellos se convirtió en una red de apoyo invaluable. La comunidad que se fue formando alrededor de su blog era diversa y rica en experiencias. Cada comentario, cada historia compartida, ofrecía una nueva perspectiva sobre el autismo y la crianza. Ana organizó encuentros virtuales, donde padres de diferentes rincones del país se unían para hablar, reír y, a veces, llorar juntos. En esos espacios, se sentía el poder de la unidad, la fuerza que se genera al compartir cargas y celebraciones. Un día, durante una de estas reuniones, conoció a Marta, una madre de un niño autista que había enfrentado desafíos similares. Marta había pasado por momentos de desesperación y soledad, pero encontrar el blog de Ana le había dado una chispa de esperanza. Juntas, comenzaron a planear un evento local para sensibilizar a la comunidad sobre el autismo. Querían que la gente entendiera que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una vida llena de sueños y potencial. Mientras organizaban el evento, Ana se dio cuenta de que el miedo y la inseguridad que había sentido al principio se estaban desvaneciendo. Había encontrado un propósito mayor, uno que iba más allá de su propia experiencia. Era un llamado a la acción, a abogar por la inclusión y la comprensión en la sociedad. Lucas, con su espíritu libre y su risa contagiosa, se convirtió en el rostro de su causa. El día del evento llegó y la plaza estaba llena de familias, amigos y curiosos. Había stands informativos, actividades interactivas y charlas de expertos que compartían sus conocimientos sobre el autismo. Ana y Marta se dirigieron al micrófono para contar sus historias. Mientras hablaban, Ana sintió que su voz era fuerte y clara, llena de pasión por el cambio. La respuesta del público fue abrumadora. Las personas se acercaban, preguntaban y compartían sus propias vivencias. Ese día, Ana comprendió que no estaba sola en su lucha. Había miles de madres y padres como ella, cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias batallas. La conexión que habían formado no solo era un consuelo, sino también una fuente de fortaleza. Juntas, decidieron que esto no sería solo un evento aislado. Había una necesidad urgente de continuar con la conversación, de educar y crear conciencia. A partir de ese momento, Ana y Marta fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del entendimiento y la aceptación del autismo. Organizaron talleres, charlas y grupos de apoyo. Se convirtieron en defensoras incansables, llevando su mensaje a escuelas, hospitales y comunidades.
Lucas, que siempre había sido su inspiración, comenzó a participar en actividades de sensibilización, compartiendo su perspectiva única y su amor por la vida. Los años pasaron y Ana vio cómo su pequeño proyecto creció. La organización se convirtió en un faro de esperanza y apoyo para muchas familias. Ana, que al principio se sentía perdida y sola, había encontrado su lugar en el mundo. Cada nuevo testimonio, cada nuevo amigo que hacía, fortalecía su determinación de seguir adelante. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de duda y fatiga, noches en que se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia. Pero cada vez que veía a Lucas sonreír, cada vez que escuchaba a otra madre decir que su vida había cambiado gracias a su trabajo, esos momentos de incertidumbre se desvanecían. Ana aprendió a nutrir su propio bienestar, a cuidar de sí misma para poder cuidar de los demás. Encontró un equilibrio entre su papel como madre y su compromiso con la comunidad. En el transcurso de los años, Lucas fue creciendo y desarrollándose. Asistía a una escuela inclusiva donde se sentía aceptado y amado. Ana fue testigo de su evolución, de cómo su hijo se adaptaba y prosperaba en un entorno que celebraba sus diferencias. La relación entre madre e hijo se profundizaba, y cada pequeño logro de Lucas era motivo de celebración. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucas se detuvo y miró a su madre con seriedad. «Mami», dijo, «quiero ayudar a otros niños como yo». Ana sintió una mezcla de asombro y orgullo. Lucas había comprendido la importancia de su historia y quería ser parte de algo más grande. Juntos, empezaron a planear una serie de talleres en escuelas para enseñar a los niños sobre la empatía y la diversidad. El primer taller fue un éxito rotundo. Ana y Lucas se presentaron ante un grupo de niños. Con su forma sencilla y auténtica de comunicarse, lograron captar su atención. Lucas compartió su historia y sus pasiones, y los niños escucharon con atención. Ana observó cómo sus miradas cambiaban, cómo empezaban a comprender que todos somos diferentes, pero que esas diferencias son lo que nos hace especiales. A medida que el taller avanzaba, Ana vio cómo los niños comenzaban a hacer preguntas, a compartir sus propias experiencias y a crear un espacio de aceptación. La risa llenó la sala, y al final, todos se tomaron de las manos en un círculo, prometiendo ser amables y respetuosos unos con otros. Ana sintió una oleada de emoción. Era la culminación de años de trabajo y estaba viendo el cambio que siempre había deseado. Con el tiempo, su iniciativa se expandió a otras escuelas y comunidades. Ana y Lucas se convirtieron en un equipo, viajando juntos y compartiendo su mensaje de amor y aceptación. La historia de Ana y Lucas no solo había transformado sus vidas, sino que estaba dejando una huella en la sociedad. Mucha gente comenzó a ver el autismo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender y crecer juntos. Los años siguieron pasando, y Ana notó cómo la percepción del autismo estaba cambiando lentamente, aunque el camino aún era largo. Había más recursos, más conciencia y más aceptación. Sin embargo, también se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer. Las familias aún enfrentaban desafíos y había muchas voces que necesitaban ser escuchadas. La lucha por la inclusión y el respeto continuaba. Un día, mientras revisaba correos electrónicos, encontró un mensaje de una madre que había leído su blog. Contaba cómo se sentía perdida y asustada, pero que las palabras de Ana le habían dado esperanza. Se sintió profundamente conmovida. En ese momento, comprendió que cada historia contada, cada esfuerzo por visibilizar el autismo, era una semilla plantada en el corazón de alguien más. Ana decidió que debía seguir escribiendo, que su voz no podía callarse. Comenzó a trabajar en un libro, un compendio de sus experiencias, historias de otras familias y herramientas prácticas para quienes navegaban el mundo del autismo. Quería que su mensaje llegara a más personas, que el amor y la aceptación fueran contagiosos. El proceso de escribir el libro fue liberador y, al mismo tiempo, desafiante. Revivir momentos difíciles le hacía sentir nostalgia, pero también le recordaba lo lejos que había llegado. Cada capítulo se convertía en un testimonio de fuerza y resiliencia. Lucas, ahora un adolescente, a menudo se sentaba a su lado mientras ella escribía, aportando sus propias reflexiones y experiencias. La colaboración entre madre e hijo se profundizaba, y juntos estaban creando algo significativo. Finalmente, el libro fue publicado y se convirtió en un éxito. Ana recibió mensajes de lectores de todas partes, agradeciéndole por su honestidad y valentía. Las historias que había compartido resonaban con muchas personas, y su trabajo empezó a ser reconocido en conferencias y eventos de sensibilización. Ana se convirtió en una oradora solicitada, llevando su mensaje a auditorios llenos de personas dispuestas a aprender. Sin embargo,
A pesar del reconocimiento, Ana nunca perdió de vista su verdadera motivación, Lucas. Cada vez que miraba a su hijo, recordaba por qué había comenzado este viaje. El autismo no definía a Lucas, era solo una parte de su maravillosa complejidad. Ana se comprometió a seguir luchando por un mundo donde cada niño, independientemente de sus diferencias, pudiera ser aceptado y amado tal como era. Los años siguieron avanzando y Ana reflexionó sobre la vida. Había pasado de la confusión y el miedo a ser una defensora fuerte y segura. Y aunque el camino había estado lleno de altibajos, cada experiencia había sido una oportunidad de crecimiento. Lucas, con su luz única, había sido el faro que la guió, y su amor había transformado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Ana continuó escribiendo, hablando y creando conciencia. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y enseñar. Sabía que el viaje no terminaba aquí. Siempre habría más historias que contar, más corazones que tocar. Y mientras hubiera amor en su vida, siempre habría esperanza. Ana empezó a recibir mensajes de otras madres, padres y cuidadores que, al igual que ella, se sentían perdidos en el laberinto del diagnóstico. Sus historias variaban, pero el sentimiento de soledad y confusión era un denominador común. Cada vez que leía una nueva carta, sentía que su propia experiencia se reflejaba en las palabras de otros, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Decidió organizar encuentros en su comunidad donde las familias pudieran reunirse, compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. En esos encuentros, Ana no solo compartía su historia, sino que también escuchaba las de los demás. Descubrió que cada voz era valiosa y cada historia tenía el poder de sanar. Así, se formó un grupo de apoyo que se convirtió en un refugio seguro para muchos. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que el autismo no solo afectaba a Lucas, también había impactado profundamente en su familia, amigos y en ella misma. Aprendió a comunicar a su círculo cercano la importancia de la inclusión y la empatía. Cada charla que daba en escuelas y centros comunitarios estaba impregnada de su propia vivencia, y cada interacción se convertía en una lección sobre la aceptación de la diversidad. Una tarde, mientras estaba en una de sus charlas, una madre se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Nunca supe cómo hablarle a mi hijo sobre su diagnóstico. Siempre pensé que era algo de lo que debíamos avergonzarnos, confesó. Ana, sintiendo el peso de esas palabras, tomó su mano y le dijo, «No hay nada de que avergonzarse. Tu hijo es un regalo, y el amor que sientes por él es lo que realmente importa». Esa conexión, ese momento de vulnerabilidad y sinceridad, reafirmó en Ana su propósito. Los años pasaron y Lucas se convirtió en un joven brillante. Su pasión por la música y el arte lo llevó a explorar nuevas formas de expresión. Ana se maravillaba al ver cómo su hijo encontraba su voz en un mundo que a menudo parecía ensordecedor. Él, a su manera, rompía barreras y desafiaba estereotipos. Cada presentación en la escuela, cada exposición de arte, era una celebración de su singularidad. Una noche, mientras Ana revisaba viejas fotos, encontró una imagen de Lucas cuando era pequeño, en su primer día de escuela. La sonrisa en su rostro inocente la llevó a reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas. Esa imagen simbolizaba no solo su viaje como madre, sino también el de Lucas hacia la autoaceptación. Ana comprendió que cada pequeño logro era un paso hacia un futuro mejor, un futuro donde su hijo podría brillar sin miedos ni limitaciones. Con el paso del tiempo, Ana decidió escribir un libro. Quería plasmar no solo su historia, sino también las de tantas otras familias que enfrentaban desafíos similares. El proceso de escribir fue catártico. Las palabras fluyeron como un río, y cada capítulo era una oportunidad para compartir aprendizajes, alegrías y momentos difíciles. Al finalizar, sintió que había creado un legado no solo para Lucas, sino para todos aquellos que necesitaban escuchar que no estaban solos. El día de la publicación fue un momento de celebración. Ana organizó un evento en el que invitó a todas las familias que habían formado parte de su viaje. Compartió su experiencia, pero también dio espacio a otros para que contaran sus historias. Era un recordatorio de que cada voz importaba y que cada lucha compartida era un paso hacia la conciencia colectiva. A medida que su libro ganaba reconocimiento, Ana se volvió una defensora aún más activa. Participó en conferencias internacionales, donde pudo intercambiar ideas con expertos y otros activistas. Cada encuentro era una oportunidad para aprender y crecer, y Ana se sentía más empoderada que nunca. Aunque la lucha por la aceptación del autismo aún era larga, cada pequeño avance la llenaba de esperanza. Un día, durante una conferencia en el extranjero, conoció a un investigador que trabajaba en nuevas terapias para el autismo.
Juntos, discutieron la importancia de la investigación inclusiva y cómo las experiencias vividas podían guiar el desarrollo de nuevas herramientas. Ana se dio cuenta de que su voz, junto con las de tantas otras familias, podía influir en el futuro del autismo y cómo la sociedad lo percibe. Con el tiempo, su trabajo comenzó a ofrecer resultados. Ana recibió invitaciones para hablar en foros gubernamentales, donde pudo abogar por políticas que beneficiaran a las personas con autismo. Cada vez que se paraba frente a un micrófono, sentía una mezcla de responsabilidad y gratitud. Era un recordatorio de que su lucha no solo era personal, sino un llamado a la acción para todos. A medida que se acercaba el final de la década, Ana reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Lo que había comenzado como un viaje lleno de incertidumbres se había transformado en una misión de vida. Lucas, su inspiración constante, se había convertido en un joven que no solo aceptaba su autismo, sino que lo celebraba. Juntos, estaban cambiando el mundo, un corazón a la vez. Ana sabía que aún quedaba mucho por hacer. La concienciación sobre el autismo seguía siendo un tema complicado y muchas familias aún se enfrentaban a la incomprensión. Pero ahora, tenía la confianza de que su voz podría hacer la diferencia. Y mientras hubiera amor en su vida, siempre habría espacio para la esperanza, la aceptación y el cambio. Ana decidió que era el momento de llevar su mensaje más allá. Comenzó a escribir un libro, una obra que narraría no solo su experiencia, sino también la de muchas otras familias que enfrentaban el mismo desafío. Quería plasmar en palabras el amor incondicional que sentía por Lucas y la lucha constante que habían llevado juntos. La escritura se convirtió en una terapia, un acto de sanación que le permitía procesar lo vivido y compartirlo con el mundo. Mientras escribía, Ana se dio cuenta de que había un hilo conductor en todas las historias que había recopilado: la resiliencia. A pesar de las adversidades, cada familia había encontrado una forma de adaptarse, de luchar y de encontrar la belleza en lo cotidiano. Era un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, y Ana estaba decidida a que su libro reflejara esa realidad. Con cada capítulo, Ana incluía consejos prácticos, anécdotas conmovedoras y testimonios de aquellos que habían recorrido el mismo camino. Se propuso que su obra fuera una guía tanto para padres que recibían el diagnóstico por primera vez como para aquellos que ya llevaban años navegando por el mundo del autismo. Quería que supieran que no estaban solos, que había una comunidad dispuesta a apoyarlos y a celebrar sus triunfos. Cuando el libro finalmente fue publicado, Ana organizó una presentación en una librería local. La sala se llenó rápidamente de amigos, familiares y otros padres que habían llegado para escuchar su historia. Ana se sintió abrumada por la emoción al ver tantas caras conocidas, pero también algunas nuevas que reflejaban la misma preocupación que había sentido en su propio corazón años atrás. Al comenzar su discurso, Ana miró a Lucas, quien estaba sentado entre la multitud con una gran sonrisa. Era un recordatorio tangible de todo lo que habían logrado juntos. Las palabras fluyeron de sus labios con sinceridad y pasión. Habló sobre el poder de la aceptación, sobre el amor que traspasa cualquier diagnóstico y sobre cómo cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. El público la escuchaba atentamente, y Ana podía sentir que su mensaje estaba resonando. Después de su presentación, muchos se acercaron para compartir sus propias historias, para expresar su gratitud o simplemente para abrazarla. Esa conexión humana era lo que Ana había estado buscando. Era un faro de esperanza en medio de la tormenta. Con el paso de los meses, su libro ganó popularidad y comenzó a ser utilizado en escuelas y programas de concienciación sobre el autismo. Ana recibió invitaciones para hablar en conferencias internacionales, lo que la llevó a nuevos horizontes. Cada vez que se subía a un escenario, sentía que su voz se multiplicaba, que la historia de Lucas y su propia lucha se convertían en un eco que resonaba en cada rincón del mundo. Sin embargo, Ana también enfrentó críticas. Algunas personas cuestionaban su enfoque, argumentando que su perspectiva era demasiado optimista. Pero ella sabía que había una línea delgada entre el optimismo y la realidad. No se trataba de ignorar las dificultades, sino de aprender a navegar a través de ellas. Su misión no era presentar un mundo perfecto, sino mostrar que incluso en medio de las luchas, había luz. A medida que continuaba su trabajo, Ana decidió que era fundamental involucrar a Lucas en el proceso. Lo animó a compartir su propia historia, a hablar sobre su experiencia con el autismo. Juntos, comenzaron a dar charlas en escuelas y eventos comunitarios. Lucas, aunque al principio tímido, comenzó a encontrar su voz. La forma en que hablaba sobre su vida, sus pasiones y sus desafíos inspiraba a otros jóvenes. A menudo dejaba a los adultos reflexionando sobre sus propias percepciones del autismo. Un día,
Después de una de sus charlas, una madre se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. Le explicó que su hijo había sido diagnosticado recientemente y que se sentía perdida. Ana y Lucas la escucharon atentamente, y Lucas, con una sonrisa, le dijo: «Ser diferente es especial. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer al mundo». Esa frase quedó grabada en la mente de Ana. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la autenticidad y la individualidad eran sus mayores fortalezas. A medida que pasaban los años, Ana y Lucas continuaron su labor incansable. Cada charla, cada libro, cada conexión que hacían con otros era un paso hacia un mundo más inclusivo y comprensivo. Ana soñaba con un futuro donde el autismo fuera visto no como una carga, sino como una forma de ser, una manifestación de la diversidad que enriquece a la humanidad. Finalmente, en un evento especial conmemorando el mes de concienciación sobre el autismo, Ana fue reconocida por su trabajo y dedicación. Mientras recibía el premio, sintió una oleada de emociones. No solo era un reconocimiento a su esfuerzo, sino un homenaje a todas las familias que habían luchado y que seguían luchando. En su discurso de aceptación, Ana enfatizó la importancia de la comunidad. Juntos, somos más fuertes. Cada historia, cada voz, cada vida cuenta. Sigamos trabajando por un mundo donde el amor y la aceptación prevalezcan. Y así, Ana continuó su camino, con Lucas a su lado, sabiendo que, aunque la lucha era larga, la esperanza siempre iluminaba su senda.